بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a su clase sobre hadith, dichos y sabiduría del profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y con sus nobles discípulos y con todos aquellos que siguen el camino de la verdad. Hoy día tenemos otra breve charla o sesión o clase en la que vamos a ver un hadith más del profeta Muhammad en este pequeño compendio de hadices, el hadith número 7 que nos toca ver el día de hoy del libro Jawami' al-Kalim, que significa los dichos proféticos que son concisos pero llenos de significado y de sabiduría. El hadith de hoy es acerca de los lazos familiares, de guardar los lazos de parentesco. Y es uno de los grandes temas que se tratan en este libro, y en muchos libros de hadith se tratan este tema, en libros de los modales y los valores islámicos y de los principios y fundamentos del buen comportamiento del musulmán. El hadith que nos tiene el autor dice: sabed quiénes son vuestros familiares para poder mantener los lazos con ellos. En este hadith, recopilado por el imam Ahmad y el imam At-Tirmidhi, ambos grandes recopiladores de hadith de la antigüedad, nos trae un tema, así es como el autor empieza, un tema muy grande, muy importante, y dada su importancia vamos a ver que aparecen muchas aleyas del Sagrado Corán en ese respecto. Vamos a ver algo conciso de algún par de hadices más que nos ayuden a soportar la idea principal y también aleyas. Bueno, lo que se conoce en el idioma árabe como Silatur Rahim. Silatur Rahim significa literalmente, Sila significa unir o conexión, y Rahim tiene que ver con la palabra útero. Tiene que ver con la palabra útero y también tiene que ver con la palabra misericordia, Rahma. Y es interesante cómo ambas palabras están relacionadas en el idioma árabe y en el contexto religioso también. Nosotros estamos emparentados por la familia. En la familia tenemos lo que en español decimos lazos de sangre por la sangre, es decir, que tenemos un ancestro común, un ancestro que nos une unos con otros. Quienes nosotros nos ponemos a pensar, tenemos una madre en común, una abuela en común, ¿no? Un abuelo en común. Tiene que ver también entonces con esta palabra útero, porque ahí es donde, por ejemplo, los hermanos estaban en un momento en el mismo útero materno, ¿no es cierto? Entonces, esa relación entre ellos tiene tiene esa percepción también, que la que se puede decir de esta manera. Por supuesto, el significado es más amplio cuando hablamos de qurba o qaraba en el idioma árabe, que es como también aparece la palabra en el Corán. En el Corán vamos a ver que aparece la exhortación a mantener estos lazos consanguíneos con la palabra qaraba, y viene de qurb, que significa cercano, literalmente, qaruba, yaqrabu, que significa acercarse o estar cercano, y también este mismo contexto, este mismo tema, tiene la palabra también rahim, que acabo de explicar, que tiene que ver con rahma, que es misericordia, porque tiene que existir más misericordia entre los parientes. Tiene que existir más misericordia entre el padre, el hijo, la madre, el hermano, la hermana, entre los parientes en sí. Y tiene que ver también con la palabra útero, que acabo también de mencionar.
Es decir, el vientre materno es donde se alberga con misericordia y con compasión a la nueva criatura o a las nuevas criaturas, la siguiente generación. Entonces, Allah Azza wa Jal, Dios es donde ha puesto misericordia. Por eso es que a la mujer Dios le da un corazón muy inclinado a la compasión y a entregar lo mejor que tiene de misericordia para los pequeños y para los demás. Bueno, vamos a ver entonces tres aspectos importantes. El primero es que el mantener los buenos lazos, mantener los lazos de consanguinidad, es primero una legislación islámica, es decir, es obligatorio, y lo vamos a ver en varias aleyas, donde exhorta a Dios a mantener una buena relación con todos los parientes. Segundo, es una exhortación de Allah y de su mensajero, es decir, que encontramos aleyas en donde se sugiere bastante o enfáticamente en algunas partes tener una buena relación con todos los parientes, y aleyas y hadices del profeta también. Y por último, es una innata necesidad social, es decir, realmente existe una necesidad para ello, existe una necesidad muy grande para un hijo que tenga una buena relación con su padre, con su madre también, una hija también con su padre, con su madre. Tiene que haber una buena relación que a través de ella pueda beneficiarse de su conocimiento, de un sustento, de cariño, de amor, etcétera, etcétera, de conocimiento útil que le va a percibir durante toda su vida. Porque cuando un niño aprende de alguien que le enseña con amor y misericordia, aprende de verdad. Pero cuando alguien trata de impartir conocimientos a la fuerza o con odio, de mala manera, realmente no se aprende. Por el contrario, a veces se crea un rechazo a eso que se está tratando de enseñar, entre comillas. No es la manera nunca. Entonces, la misericordia y la buena relación es muy, muy importante, es una necesidad. Es una necesidad de una buena relación con los hermanos, con los tíos, con las tías. Si uno se pone a reflexionar, qué importante y qué útil puede ser llevarse bien con todos. Y por el contrario, qué terrible y qué grande perjuicio puede significar también si uno se lleva mal con su familia. Vamos a ver ahora una ley en este contexto en la que Allah Azza wa Jal, Dios nos dice وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. En este pasaje Allah está exhortando y está elogiando a las personas creyentes, a los que realmente aceptan su palabra y hacen el bien. Y en este pasaje vamos a ver que dice que esa gente, o sea, la gente buena, la gente que Dios exhorta al bien y que hacen el bien, Dios les describe y dice: no rompen los lazos familiares. No rompen los lazos familiares que Allah ordenó respetar. Temen a su Señor y el castigo de una contabilización. Es decir, de que la contabilización en la otra vida salga mal, no hice demasiadas obras buenas como pensaba que hacía y resultó que hice más obras malas y tengo algún tipo de condena por parte de Dios en la otra vida. Entonces, temen eso. Dios elogia a la gente que tiene ese temor, porque ese temor nos lleva a ser mejores personas. Realmente es lo que a nosotros nos empuja, a los creyentes debería empujarles a hacer siempre el bien y evitar el mal, porque uno nunca sabe en qué situación está ante Dios. Uno no sabe si sus buenas obras están aceptadas, no tenemos ningún tipo de garantía de Dios. Y lo mismo, si es que nosotros cometimos faltas y omisiones y olvidos y tropiezos, ¿será que Dios nos toma en consideración algunas cosas de esas que hemos hecho a conciencia, hemos hecho mal? Y de pronto no nos hemos arrepentido, no hemos pedido perdón a Dios de eso. Y queda ahí registrado, porque Dios no olvida nada. Entonces, Dios elogia a aquellos que tienen miedo de esa situación. Yajafuna su al-hisab. Temen
que al final su cuenta no salga positiva. Bueno, vamos a ver ahora un hadith muy interesante que nos relata un hombre, discípulo del profeta Muhammad, la paz sea con él, que se llamaba Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, muy interesante este hadith, y dice de esta manera: Abu Ayyub al-Ansari, que Allah se complazca de él. Dice: le pregunté una vez al mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dije: mensajero de Allah, enséñame una obra que me haga entrar en el paraíso. Enséñame una obra que me haga entrar en el paraíso. Entonces el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo: adora a Allah sin asociarle copartícipes, es decir, no caigas en la idolatría ni no caigas en el politeísmo. Y le dijo: preserva el rezo, guarda el rezo, el salah, paga el asaque, ¿sí? Si tienes que entregar el asaque, esa limosna, esa caridad obligatoria anual, hazlo, y mantén los lazos familiares. Este hadith es un hadith de los más auténticos que hay, está recopilado por el imam al-Bukhari y el imam Muslim. Y ese es un gran consejo del profeta, la paz sea con él, en donde nos da el secreto de entrar al paraíso. Y créanme que si una persona observa la cantidad de hadices que el profeta ha mencionado, de diferentes tipos de consejos, estos son unos consejos que abarcan y resumen muchas cosas que si uno lo hace realmente puede considerarse que está al otro lado, que está salvo. Y es adorar a Dios, solamente adorar a Dios, orarle a Él, absolutamente a nada y nadie más, porque si no sería politeísmo, y guardar el rezo, que es una de las grandes cosas del Islam, el segundo pilar de la religión, dar el zakah, si es que tenemos que darlo. No todos los musulmanes tienen que dar zakah de su riqueza anualmente, porque de pronto sus ahorros no llegan a ese mínimo que se conoce como nisab. Entonces, pero si es que tiene que pagar el zakah, que lo haga de buena manera, que entregue a ese necesitado, a ese hermano que está pasando una necesidad, que lo haga. Y al final el profeta en su consejo dice: mantén los lazos familiares. Y este es el tema, y esto es tan importante, mantener los lazos familiares. Vamos a ver también una ley que nos soporta este precepto en la sura 4, la sura An-Nisa, las mujeres, donde dice Allah: wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba, donde Allah nos está ordenando y nos dice: adoren únicamente a Allah sin asociarle nada, es decir, sin ponerle otros dioses o similares o santos o intermediarios, sino solamente a Allah. Y dice: y traten bien a sus padres y a los parientes. Después la ley sigue y dice: y a los huérfanos y a los pobres, a los parientes que sean vecinos y al vecino en general. Y después la ley sigue. Entonces hay que tener una énfasis, la ley hace un énfasis en los parientes y obviamente a esa gente que está en una situación muy vulnerable, como los huérfanos, como los pobres en general. Después la ley vuelve y te recuerda de entre los vecinos que también tienes que tratarles bien. Ojo, si es que tienes un vecino que es pariente, tiene dos derechos, tiene el derecho de ser un vecino y el derecho de ser un pariente. Entonces empieza con eso también. Vamos a otra aleya del Corán. Vamos a la aleya 26 del Sura Al-Isra, el Sura 17, que dice: Allah wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil. Y la ley sigue. ¿Qué significa? Y dale al pariente su derecho, y al pobre o al necesitado, y al hijo del camino o al viajero insolvente, el viajero que está pasando por una situación difícil, o al refugiado, el que está en esa situación de que no está en su país
y de pronto está emprendiendo un viaje y no puede continuar. Entonces Allah Azza wa Jalla nos menciona este tipo de, estos tres grupos de personas: tus parientes, el pobre y el viajero insolvente. Entonces Allah dice: y den el derecho a ellos, es decir, ellos tienen derecho sobre nosotros, y quienes reconozcan este derecho están realmente en el camino de creer en Allah. Entonces hay que darle el derecho a su pariente, y el derecho del pariente es decir, el buen trato, la amabilidad, preguntar por él. No que pasen un mes, 2 meses, 1 año, 2 años y nunca le hemos llamado a preguntar al primo, al tío, a la tía: ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Espero que estés con salud, espero que estés bien. Y aquí hay algo muy importante a subrayar. No podemos ignorar la realidad de que muchas veces hay discordia y pelea en la familia, y obviamente debemos que evitar eso al máximo, obviamente, pero a veces sucede, y a veces no es culpa de uno, es culpa de la otra persona. Es evidente que la culpa es del otro. Ahora, hay que reconocer cuando uno tiene parte de la culpa y ser suficientemente humilde y honesto con uno mismo y reconocer si uno cometió un error. Pero a veces sucede y se da una discordia y la otra persona, el otro pariente, no pone de su parte o no quiere saber de ti. Bueno, nosotros como musulmanes, como está estipulado en nuestra linda ley del Islam, tenemos que hacer lo posible por llevarnos bien y lo posible por recobrar esa buena relación y llamar y preguntar o mandar un saludo, aunque no nos devuelvan el saludo. Mandar un ramo de flores al matrimonio de la sobrina, a pesar de que esa hermana no me habla. Igual, hacerlo. Eso, queridos hermanos y hermanas, tiene una recompensa enorme, 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 enorme. Y les regresa a ustedes con bienestar y con salud y con mucha gracia y bendición. Créanme, esas son las cosas que el profeta alayhi salatu wasalam nos ha hablado en otros hadices, de que aquella persona que continuamente trata de llevarse bien con nosotros, Allah le pone bendición en su vida y le da una vida buena y larga y próspera. Así que a veces es difícil, ¿sí? En muchos casos es difícil, pero uno tiene que hacer lo que puede. Uno tiene que hacer lo que buenamente puede para llevarse a los demás. Porque no hacerlo es grave. Es muy grave, y eso es lo que vamos a ver justamente ahora, que también existen hadices y aleyas que nos hablan de la gravedad de aquellas personas o de aquellas personas que no cumplen con esto o no lo hacen, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver acá un hadith, una ley más antes de pasar a este tema, es la aleya, que nos habla acerca de la orden. Y dice: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. ¿Qué significa? Ciertamente Allah ordena la justicia, ¿sí? Ordena la equidad, ordena la justicia, ¿sí? Y también dice y darle al pariente. Volvemos al mismo tema. Y darle al pariente su derecho, ¿sí? Su derecho. Bien. Aquí el derecho obviamente es el buen trato, como mencioné, al birr wal rahim, el buen trato y dar lo mejor que uno puede. Bueno, parece que acá se fue un poco la luz, pero inshallah la clase no se termina no se interrumpe, inshallah ta'ala. Bueno, vamos a ver entonces aquellas aleyas que por el contrario nos advierten de no caer en lo que sería el maltrato a los vecinos. Y dice la ley en el Surah Muhammad, en la ley 22, dice: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. ¿Qué significa? Una traducción aproximada: si no obedecéis, es decir, si es que Allah les está llamando a que cumplan con ciertas cosas, pero ustedes no obedecen, dice, estaréis corrompiendo en la tierra
y cortaréis los lazos familiares. O sea, la gente que se dedique a no obedecer a Dios, lo que hace después es corromper en la tierra, y dice, y corta los lazos familiares. Y dice, esos son los que Allah ha maldecido y ha hecho que sean sordos y ciegos. Es decir, les ha bloqueado su vista y su oído de poder escuchar las palabras de Allah Azza wa Jal y poder entender las leyes de Dios. Esta es una ley bastante elocuente en lo grave, en mostrar lo grave que es dar la espalda a Dios y cortar los lazos de parentesco. Porque dice, esa es la gente que cae en la maldición de Dios. Y qué grave es caer en la maldición de Dios. Y como castigo, dicen los exégetas, los que interpretan la ley, dicen, y como castigo es que Dios hace que no puedan ver lo que tienen que ver de Dios, de los signos de Dios, y no puedan escuchar. Si se vuelven sordos a el llamado de Dios de ser buenas personas, de recapacitar, a hacer buenas acciones para la otra vida. Bueno, esta es una ley bastante elocuente en esto. También hay otra ley que nos dice, esta es una ley que también nos hace entender lo grave de portarse de esa manera. Está en el Surah Ar-Ra'd y dice, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ dice, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. También es una de las leyes más fuertes de Dios que nos hablan acerca de no cumplir con Allah. Y dice, y quienes quebrantan el compromiso que asumen con Allah, que es adorarle solamente a Él, rompen los lazos familiares que Allah ordenó respetar y mantener unidos, corrompen en la tierra. Ellos son los que son maldecidos y merecerán la peor morada en la otra vida. Es la gente que merecerá la peor morada en la otra vida, que es decir, el infierno. Esta ley, la ley 25 del Surah 13, es posiblemente la más enfática del Corán, que nos exhorta a tener mucho cuidado de no ir a romper los lazos familiares y decir a esta, qué sé yo, tía, nunca más le vuelvo a hablar, o a esta hermana no quiero saber absolutamente nada más de ella. Eso es grave, eso es muy, muy grave ante Dios, y la persona que hace eso es muy propensa a que le toque parte de la maldición de Dios. Y quien se dedica a hacer eso todo el tiempo, sin duda cae en la maldición de Dios, y eso no hay absolutamente nada peor que eso. Entonces es muy grave, muy, muy grave caer en esa situación. Bueno, con eso podemos darnos cuenta que, como conclusión, no mantener los buenos lazos con la familia y romper esos lazos es de los pecados más graves. El profeta, la paz sea con él, también en otro hadith dijo, la yadkhulul jannata qati' rahim, que significa no entrará en el paraíso quien rompa los lazos consanguíneos, quien rompa su relación con los familiares, quien se dedique a romper. Y no es de las personas que dicen, a este tío no le hablo, a este hermano tampoco le hablo, y no quiero saber nada de mi mamá, y etc. Es la gente que cae en la maldición. Y de hecho el profeta advirtió duramente de eso. Y que Allah nos preserve y que nos ayude, nos aleje de esto, queridos hermanos y hermanas. En esta exhortación, que siempre empiezo conmigo mismo, tenemos que darnos cuenta de que es un tema muy grave en el Islam, muy importante, quiero decir, y muy grave no tomarlo en consideración o en cuenta. Y cualquier persona que escuche lo que acabo de decir y sea consciente, si no ha sido proactivo en este sentido, creo que es suficiente como para pensar y meditar y pedir perdón y arrepentirse ante Dios de que si no ha hecho lo correcto tiene que hacerlo ahora. Y
no hay un justificativo. Hay que ponerle siempre al ego completamente al lado. Hay que pisotear ese orgullo malentendido, ¿sí? El infundado, el que nos evita ser suficientemente humildes y buenos y dóciles con los demás. Y como dije, si es que aún el otro pariente no hace de su parte e incluso es perjudicial en alguna medida, o sea, imaginemos el peor escenario, es perjudicial tratar con esa persona, bueno, igual no romper completamente ese lazo, sino que eventualmente o de vez en cuando preguntar cómo estás o enviar alguna cosa o saludar o algún tipo de relación. Y bueno, que Allah nos facilite, cada caso obviamente es diferente a otro, pero en términos generales este es el mensaje del Islam en cuanto a este tema. Inshallah ta'ala, en una próxima ocasión trataremos otro hadith que Allah nos facilite, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.